Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este es su espacio de psicología y jazz, un espacio para poder hablar sobre temas de salud mental y psicoeducación. Y bueno, ya saben también que hablamos sobre cultural. Ujú. Así que el día de hoy estamos recibiendo en su segundo día en Tacna a nuestro amigo que viene de Lima, el poeta Julio Barco, con quien vamos a hablar de este discurso tan extraño para algunos en los tiempos de la muerte de los ideales, el fin de la historia, sobre la poesía, ¿no? Así que, Julio, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola Ian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un placer conversar contigo. Sé de tu trabajo como psicólogo, también como poeta y como le contaba ayer también a los amigos acá de la radio, es muy rico lo que se hace en Tacna a nivel, digamos, de pensar las formas, de pensar o de analizar la poesía, en general el arte, ¿no? Entonces, me apasiona mucho ese diálogo que se desarrolla acá y que de hecho que tú también eres uno de los promotores, ¿no? Julio, definitivamente de principio tengo que decirte mi postura. Mi postura es que hoy en día en un mundo en el cual importa mucho el lenguaje técnico, el lenguaje informático, el lenguaje coloquial, el lenguaje poético ha perdido territorio, ha ido perdiendo campo, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver las TICs, ¿no? Entonces, lo cual no desmerece de que el lenguaje poético es fundamental, es muy importante, ¿no? Yo te puedo dar muchos argumentos desde la ciencia psicológica, ¿no? En qué ayuda. Pero vayamos al tema de la poesía dentro, ¿no? ¿Por qué será tan importante para ti la poesía, Julio? Pues porque justamente yo veo que eh, hay un tipo de exploración que tiene el poeta con las palabras que no se ciñe de algún modo a lo estrictamente académico, como tú señalas, o a lo estrictamente científico, sino puede jugar con todos. Ese acto de poder usarlos todos y poder mezclarlos, poder, digamos, ponerlo en un solo pincel o en un solo matiz, es lo que el poeta apertura para su entorno. Entonces, esa capacidad, digamos, de transmitir esos tipos de energía, me parece que a pesar de que la poesía, como tú mencionas, no tenga una popularidad, digamos, masiva, sigue siendo dentro de pequeños cenáculos una actividad que, que se respeta y que sigue enriqueciéndose, porque igual hay una necesidad de expresarse en ese nivel de diálogo, ¿no? En ese nivel de uso del lenguaje. Definitivamente, por ejemplo, la poesía puede servir para muchas cosas. Es un emulsionante, así como lo pueden ser los videojuegos, así como lo pueden ser, por ejemplo, algún tipo de actividad, ¿no? La poesía en este caso me parece que es un discurso, wow, que tiene digamos, unas ramificaciones para su uso, ¿no? Yo podría decirte, por ejemplo, escribir para completar la realidad, ¿no? Yo podría decirte escribir, por ejemplo, para invocar y autoexplorarse a uno mismo, ¿no? Yo podría decirte, wow, escribir, por ejemplo, para comunicar y revelarse, para mostrarse al mundo, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Sin embargo, pues parece que se ha perdido eso, ¿no? Parece que se ha perdido esos usos que se le da a la poesía y hemos caído en una especie de, digámoslo así, banalidad de la poesía. Hay un banalismo que se está dando en algunos grupos y lo triste, ¿sabes qué es? Que, por ejemplo, la poesía está siendo, a pesar de que muchos creen que se resiste a ser absorbida por este famoso capitalismo, pareciera que hoy en día la poesía se ha convertido en un mero artilugio de entretenimiento que se puede capitalizar, vender, y no está mal. Quizá para sobrevivir tiene que ser así, pero cuando cae solamente en ese extremo y se pierde, como dije al principio, una especie de banalismo o de nihilizar la poesía no puede servir para nada más si no es para escribir y vender poesía, ¿no? Entonces ahí eso me parece peligroso, ¿no? Eso que tú mencionas de que estamos viviendo una especie de decadencia con la poesía, yo creo en realidad que no es tan cierto, porque, digamos, a lo largo de todo el Perú deben haber más de
1000 personas escribiendo poesía en la actualidad, a nivel de toda Latinoamérica también. Hay muchos festivales anuales, hay muchas ponencias, hay muchas publicaciones. O sea, yo en realidad creo que hay un boom de poesía, pero no hay espacios que la puedan canalizar, que la puedan mostrar, que la puedan difundir, precisamente en países como el nuestro, que tienen en el arte un espacio privilegiado para poder explorar toda nuestra idiosincrasia, porque somos países que estamos atravesados por un montón de diferentes culturas, estilos de vida, sonidos mentales, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucha poesía ahorita y va a ser, digamos, una poesía que responda también a una época que, como tú mencionas, puede ser esta época posmoderna de otro tipo de ideales con relación al siglo pasado, que fue una época mucho más convulsa en relación al movimiento de la masa, como lo explora, por ejemplo, Elias Canetti, ¿no? Y me parece que sí hay poesía, porque al margen de las teorías que se le pueda poner encima, o al margen de buscarle una utilidad, me parece que es más bien un acto inevitable. El que escribe está hechizado por esas ganas de comunicarse, está hechizado por esas ganas que siente, imagino, a un deportista que corre, o alguien que ama de repente pintar, o alguien que ama las matemáticas. No sé, hay una necesidad que de pronto no es tan racional, pero obviamente el trabajo sí lo es. Por eso es que frente a esta banalización que tú mencionas, frente a esta superficialización que se puede dar, donde solamente importa, digamos, el poeta como imagen, o el poeta solamente como parte de un show más grande, que sería parte de un espectáculo, y donde perdemos la capacidad del diálogo entre uno y otro, la capacidad de lo que sería, como Claudio Paz lo dice, conversar, que es la poesía, ¿no? Es un diálogo, finalmente. Y es lo que también a veces el poeta peruano, o el poeta latinoamericano, o en general el poeta no tiene, digamos, el poeta puede comunicar mucho, pero a veces no tiene quien lo escuche. Entonces, no se genera esa complicidad, y pueden pasar muchos años después para que recién otra generación reconstruya los discursos. Por ejemplo, el caso de un poeta que a todos los que me están escuchando invito a leer, que es Juan Ramírez Ruiz, que me parece que es uno de los poetas más consecuentes, más conspicuos, que arma una obra usando todas las materias de la inteligencia, sea el estructuralismo, sea la lingüística. O sea, es un gran conocedor de lo que es la intelectualidad y es muy sensible. Entonces, él, por ejemplo, me parece que forma una especie de logos en la cual se puede enfrentar a respuestas que el país, digamos, necesita darlas mediante la sensibilidad. O sea, los estudios académicos, los estudios psicológicos, los estudios sociológicos, todos ellos se privan tal vez a veces al analizar el fenómeno poético de la materia en la cual desde la cual se plasma este fenómeno, que es la emoción, que es la intensidad, que es ese acto de sorprendernos de las cosas. Julio, entonces, disculpe, quizá ese es el tema, quizá, digámoslo así, ¿no? Yo llamo el efecto Bolaño en la literatura algo muy curioso, muy extraño, que es en la cual, por ejemplo, estamos produciendo literatura solamente para gente que lee y quiere escribir, pero ya no hacemos literatura para la gente que no tiene nada que ver con este mundo. Y eso es lo que hizo Bolaño, y por eso él es un éxito, porque él sabe que la única manera de haber podido trascender en una época en la cual se estaba muriendo la historia era escribir para esos bichos raros que quieren ser como sus ídolos, pero que no tienen el talento suficiente, pero quieren formar parte de eso, ¿no? Sí. Y esto tiene mucho que ver con la muerte, quizá, de este rol que tuvo en el pasado el poeta como un sujeto que se rebelaba a las masas, a las estructuras sociales, y no importa lo que pasara, él mostraba su postura, pero no se encerraba solamente en hacer carrera literaria, si es que vale el término, porque después de todo no reciben un sueldo, pero sí reciben estatus de repente, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo puedo decir que el rol del poeta se ha debilitado, y obviamente no en todos, como tú ya vas a defender, hay algunos que por ahí están allí, pero en el resto, pues, son grupos que utilizan rituales, simulacros, para hacer una simulación, valga la redundancia, y hacer creernos que, wow, el discurso poético todavía es bueno, y se revisten de terminología adecuada, de actos adecuados para hacernos creer eso, pero en la práctica es una mera ilusión. El poeta no tiene poder, y tú dijiste algo bien claro, el poeta no tiene un público,
Es que no sabe hacerse escuchar, es que no quiere hacerse escuchar, es que en sí mismo es una paradoja. Por un lado quiere reventar en sus fuegos artificiales y mostrarle al universo entero de lo que es capaz de hacer, pero en la práctica no encuentra una vía necesaria Pero, para poder articular claro, todo claro, eso. claro, claro, claro. Es que yo discrepo contigo porque yo sí creo que el poeta tiene poder. Yo sí creo que si ahorita nace alguien que tenga la capacidad de generar con el lenguaje lo que generó, digamos, Vallejo, lo que generó Juan Ramírez Ruiz, evidentemente nuestro país va a tener, digamos, los jóvenes van a tener nuevos espejos donde observarse y enriquecerse, porque no se trata solamente de un show, se trata de, o sea, la poesía se da de un diálogo de la intimidad. Entonces, mientras el ser humano sea un ser que intimida consigo mismo, se sorprende consigo mismo y usa el lenguaje, van a haber lenguajes que van a ser mucho más voltaicos. O sea, va a haber un Kant, va a haber un Sócrates, va a haber un Jesús, va a haber un Vallejo, va a haber un Cavafis. Entonces, sí hay una importancia. Si el Perú, digamos, apuesta por su poesía, está apostando digamos, está apostando a cuidar, digamos, no sé, es como Machu Picchu, digamos. Un gran poeta le va a dar al Perú lo mismo que le va a dar a Machu Picchu a enriquecer el diálogo, tal vez, a enriquecer las sensibilidades. O sea, yo sí discrepo totalmente contigo. Puede que la posmodernidad y los fenómenos de la contemporaneidad que tenemos nos hayan debilitado el juego del lenguaje mediante el meme, mediante la ironía, mediante el pesimismo y todas esas estupideces. Pero para mí, o sea, el diálogo de la poesía no se acaba solamente, digamos, en una noche de borrachera. Es un acto diario, es una comunicación diaria. Y así como, digamos, hay un registro que tiene la inteligencia, hay un registro que tiene la sensibilidad y que el poeta, digamos, si es que logra concretar una obra, me parece que hace que el pensamiento del propio país también se enriquezca. Ahora, el punto con la poesía en el Perú es que el Perú no es un país que apueste por su cultura a un nivel de comprender al propio creador, digamos, de incentivar la propia creación, de cultivar. A mí me parece que, digamos, generar ahora una buena poesía es tan importante como, por ejemplo, armar una industria que haga vehículos o una industria atómica, etcétera, porque el ser humano tiene toda esa es un ser humano, es un ser multifacético. No solamente estamos aquí digamos, tenemos diferentes espacios y hay un espacio que la poesía añade a nuestro propio vivir, a nuestra propia experiencia humana. Entonces, eso de la falsedad de la poesía, no, o sea, porque la poesía es nada más, o sea, no es que sea falso o verdadero su lenguaje, existe existe y es real en medida en la cual la escuchamos, la experimentamos, o sea, ocurre en nosotros, no ocurre en el aire, o sea, la poesía no está pues acá, sino está en nuestra mente, o sea, Julio, está en un proceso alquímico con nosotros mismos. lo que yo quiero plantear es básicamente, o sea, todos tenemos una relación íntima, al menos los que escribimos y leemos poesía, ¿no? Tenemos una relación íntima con esta poesía, pero a lo que me refiero es, pongamos en el tablero un par de variables, ¿no? Un mundo que hay que decirlo, ¿no? No es un afán de ponernos conspiranoicos o pesimistas, ¿no? Sino, no. Los niños que hablan en esos términos, pero como adultos hay que empezar a hacer un diagnóstico. Todo aquel que quiera hacer algo tiene que haber hecho un estudio y haber hecho un diagnóstico. Y el diagnóstico ya lo han hecho mucha gente lúcida. Vivimos en tiempos en los cuales se está fragmentando las cosas. Entonces, en ese contexto, en esa variable en la cual el mundo se está fragmentando, el sujeto se va debilitando cada vez más y se apoya en materialismos. La poesía, como si fuese un Prometeo, podía renovar el fuego que ilumina la humanidad, ¿no? Y no lo digo en un tono romántico, lo digo en un tono práctico nada más. Entonces, sin embargo, esos pocos poetas, dentro de los cuales yo te cuento a ti, ¿no? Creo que tienen esa fe en la poesía. Por eso me pesa la poesía, ¿ves? O sea, la Claro. gente piensa que yo lo digo de broma o por jugar Uh-huh. o que soy simplemente una persona que me drogo y digo cualquier estupidez. No, No, entonces, o sea, mira, es un proceso déjame plantearte de el lucidez. escenario para que me digas exactamente lo que te quiero preguntar. Tengo que plantearme el escenario definitivamente, ¿no? En ese escenario aparecen unos cuantos poetas que por un lado comparten los clichés del poeta, ¿no? El malditismo, la actitud rebelde, la bohemia, el alcoholismo, las drogas y todo eso, ¿no? Pero por otro lado también, digamos, también, en otras palabras, equilibran muy bien
su lado apolíneo y dionisiaco, ¿no? Para ponerlo en esos términos, ¿no? Un rol en el cual quieren iluminar y enseñar y cambiar, transformar las cosas, pero por otro lado quieren echarse pues al hedonismo, quieren vivir en excesos, ¿no? Yo veo en ese escenario que hay algunos que destacan y quieren hacer eso, pero el resto de lo que se puede decir poetas no tienen una fe en el lenguaje, en la poesía y en lo que puede hacer la poesía, y solamente se queda, y aquí termino el planteamiento del escenario, y solamente se queda en el saludo a la bandera, en los simulacros. Entonces, en ese escenario, personas, poetas como tú, pueden terminar ahogados, asfixiados por esto, si es que no se plantean esto al menos como yo lo estoy planteando. Es que, digamos, se me ocurren dos ideas. Ahora, por ejemplo, hay un verso de Verástegui que dice, en su primer libro, dice, el propio enemigo, uno es su propio enemigo. A veces uno consigo mismo se juega malas pasadas. Y por otra parte, con esta cuestión del simulacro, me acuerdo mucho de lo que planteaba Martín Adán, que dice, yo soy un gramático. O sea, a la larga la poesía es un tipo de estudio, digamos. Más allá de la imagen que nos ha dado la modernidad, que creo que la modernidad es la que recién, digamos, rescata al poeta como un individuo separado de su entorno y lo pone como protagonista y todo, ¿no? Pero yo también creo que en la postura del poeta rebelde, yo creo que también se esconde la postura de cualquier hombre rebelde con su entorno, que puede ser o bien un poeta, o bien, por ejemplo, Gandhi o José Carlos Mariátegui. O sea, cualquier pensador que disiente, me parece que cobra una actitud de rebeldía. Y yo creo que el poeta, en estas épocas que tú planteas, superficiales y banales en muchos sentidos, donde solamente buscamos lo rápido, lo inmediato y perder nuestro sentido de las cosas, yo creo que se hace necesario que entendamos que ese trabajo no es solamente un juego, no es solamente romper una luna, no es solamente tirar una piedra o tirar un puñete a otra persona, sino es un trabajo realmente serio. O sea, por ejemplo, tú no crees, Jan y amigos, o sea, todo lo que le ha dado Borges a Argentina, ¿no? O sea, Borges hace que Argentina sea un país que todas sus generaciones después, sean poetas o filósofos o lo que sea, puedan ver en Borges, digamos, una forma de pensar que sin él no se abre. O sea, los grandes poetas siempre van a ser necesarios porque nos permiten otros diálogos, más allá de los diálogos que se arman desde la academia, que evidentemente son importantes porque hay también que cuidar un cierto tipo de, digamos, de estatus y lo que sea, o cierto tipo de registros, pero me parece que en estas épocas donde la poesía, digamos, toma solamente un papel secundario, yo creo que es importante saber que detrás de este trabajo se esconden en realidad mucho que decir, mucho que hacer, mucho que explorar, mucho que ofrecer al mundo, mucho que abrir. Yo creo que ese es el camino que me interesa, más allá de beber. O sea, nunca he buscado una especie de malditismo en ese sentido. Yo siempre he sido más bien un lector voraz, siempre he sido alguien que se ha interesado y preocupado por la problemática del país. O sea, me preocupa también la educación. He sido profesor durante 8 años y sé lo que es la educación en los barrios donde yo vivo, que es el Agustino, que es una parte marginal de Lima, porque tú sabes que Lima se divide en dos partes, ¿no? La parte que es la Lima de los pitucos o la Lima de los adinerados, que le dan la espalda a la Lima marginal, que es la Lima provinciana. Entonces yo Julio, pero a ver, vamos a situar el tema, creo yo, ¿no? El tema, por ejemplo, que yo trato de más o menos plantearte es por ejemplo, la mejor manera en la cual la poesía podría democratizarse y llegar a ser reconocido socialmente como un discurso fundamental para revertir muchas cosas. Y en el pasado ha sido así, ¿no? Sin embargo, en otros países es así, pero, en nuestro país no es así, claro, por eso, o sea, por eso quiero que hablemos de esto. Tampoco hablamos disparates. O sea, en muchos países los poetas pueden vivir, digamos, en cierto sentido, de editoriales que los respaldan, no sé, de gente que está pagando su trabajo. Mira, yo te planteo algo ya, así, simplemente claro. Yo creo que si nos tomamos en serio la poesía, deberíamos cobrar todas nuestras participaciones, todas nuestras lecturas. O sea, me parece que eso sería lo mínimo que se debe hacer. Y ese es el tema, Julio. Hoy en día el poeta no se toma en serio y se conforma con hacer un simulacro muy, muy interesante en el cual dice, yo soy poeta, no quiero nada, no necesito a nadie, y digamos, prescinde del resto, cuando el poeta podría hacer más. Yo en ese sentido soy exigente.
El poeta hoy en día puede dar muchísimo más. No, no lo dudo, no lo dudo. Entonces, yo pienso que lo que se ha debilitado aquí en el Perú, porque yo no me interesa hablar de la poesía en otros países, definitivamente, al menos a mí no, ¿no? Claro. O no en este momento. Me interesa de por qué el discurso poético se ha debilitado, porque los mismos poetas ya no reconocen ese rol que antes tuvieron, por ejemplo, los horaceros, ¿no? Y tantos otros poetas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿O qué ya estás haciendo tú en todo caso, no? Por ejemplo, frente a eso, te comento, ¿no? El año pasado tuve muchos viajes por dentro del país. Por ejemplo, vine por acá, también por Tacna, estuve por varias partes, Andahuaylas, Cusco, Arequipa, etc. Igual, yo siento que estamos en una época en la cual podemos hacer esto. O sea, puedo hablarle y puedo llegar a mucha gente diciendo lo que pienso. Estamos en una época de una revolución tecnológica, para bien o para mal. Y yo creo que frente a ese vacío que es Lima, porque Lima digamos, es un espacio donde todo está también para mí parcializado, donde no se escucha lo que hay en provincia, no se lee a los poetas provincianos. Es más, o sea, no hay un diálogo entre todas nuestras regiones. Y yo frente a eso, por ejemplo, me preocupé porque me interesa también que todo se dialogue, porque a la larga los poetas estamos participando también en la inteligencia y también en la construcción de nuestro país, en la construcción de las identidades. Tú sabes que Ricardo Palma, César Vallejo, etcétera, Oquendo Damá, todos estos poetas han formado, digamos, lo que podría ser nuestra identidad, ¿no? O nuestras maneras de entendernos también. Hay una complejidad que la poesía tiene y que está al margen de, digamos, de una pose. O sea, claro, la o sea, es la que yo critico. Entonces, frente a eso, lo que yo planteo es una página web que se llama Lenguaje Perú, lenguajeperú.p, que cualquiera puede entrar a esa página y puede descargarse gratis libros de poesía. Además puede darse cuenta de que hay muchos eventos de poesía que confirman que la poesía es una actividad viva, que hay más de 5, 6, 7 eventos a nivel de todo el Perú por semana, lo que es grande. O sea, ahora, la revolución tendría que venir de que pudiéramos superar esta ignorancia que impera en la gente, esta ignorancia que hace que sigamos pensando que leer es aburrido, que participar en la cultura es digamos, o que escribir y todo ello son actividades insulares, cuando en realidad deberían integrarse y ser parte de todo un mural donde pues todos los lenguajes conversen y dialoguen, que a mí me interesa porque eso enriquece nuestra percepción con las cosas. Una buena película, un buen poema, una buena novela, una buena conversación nos llenan, o sea, nos enriquecen y nos permiten, digamos, lograr otro tipo de puntos de vista que de repente dentro de nuestro entorno no conocíamos y que precisamente, como dice Octavio Paz, o sea, la poesía nos hace recordar cosas que nosotros de por sí ya sabemos. O sea, hay muchos diálogos de la poesía que están silenciados porque lo que se impone ahora es una actitud, digamos, circense o una actitud simplemente, digamos, que viene de la onda de Bolaño. Pero recordemos que Bolaño es un lector voraz. O sea, Roberto Bolaño es un lector pues, que se leía, como verás, 2 libros al día. Entonces, logra una obra que lo catapulta, digamos, a esa ola, pero pues mediante un gran esfuerzo, digamos, intelectual y académico. No Julio, ha sido gratuito nada. Julio, por ejemplo, tú dices, no, obviamente en un país intercultural como el nuestro, sí, o pluricultural, pues es muy importante, uno de los discursos que puede articular mejor, integrar mejor es justamente eso, a través de la poesía, sea poesía oral, en muchos idiomas, y me parece que tú haces eso y es algo fundamental porque tiene que haber un registro de todo eso. No hay un proyecto estatal, nacional, que por ejemplo articule las poéticas, que debería ser también los bailes y un montón de cosas, el teatro y todo eso, pero bueno, hay que cada cosa en su lugar, ¿no? Por ejemplo, qué bacán sería una concentración en un solo lugar, de fácil acceso para todos, que reúna las poéticas que se realizan en todos los departamentos, que se hagan también los estudios, las interpretaciones, ¿no? Y yo entiendo, y yo te considero un sujeto que justamente hace algo que no hacen los mismos poetas, un activismo literario, ¿no? Yo lo llamo así, hace falta, ¿no? No, porque hay mucha gente que, por ejemplo, se queda con la lectura, con escribir, pero hace falta, eso sí, digo, hay que hacer un poquito más para defender, para que esa tradición milenaria de escribir y leer no se pierda y no se vaya degenerando. Mi temor es ese, que se vaya degenerando y qué vamos a dejar a los demás. Hoy en día, por ejemplo, se lee y se escribe más, pero por WhatsApp, y se escriben banalidades que son quizá importantes y todo, pero no son la esencia de la humanidad. Ahí hay que hacer algo, y yo en ese sentido enmarco, pero también observo algo
de que pues hay que articular mejor estas cosas y creo que en ese sentido estás como que experimentando eso, ¿no? Es reciente este proyecto que tienes lenguajeperú.com y pues Sí, pero por ahí va. en realidad mi necesidad de colectividad, o sea, yo soy una persona muy solitaria, me gusta mi soledad, la disfruto. Claro, obviamente cuando no estoy deprimido, porque cuando estoy deprimido la padezco, ¿no? Pero cuando estoy bien, la disfruto porque me permite escribir, leer, tengo un mundo interno muy rico, entonces puedo estar solo, tranquilo, leyendo y disfrutar de eso, un jazz y lo que sea. Pero también siento la necesidad de que el poeta también sea protagonista de la historia, sea parte también de los movimientos, sea parte también digamos, del diálogo general que estamos todos articulando. Todos cuando escribimos hacemos un diálogo, dado que la poesía se completa con el otro. A pesar de que es un acto muy solitario y muy egoísta a veces, es un acto que también dialoga y ahí termina Y Julio, su... ¿no te interesa el metadiálogo, por ejemplo? El diálogo de los diálogos que ya estamos haciendo en poesía, por ejemplo, ¿no? Es decir, obviamente detrás de cada poética, pues hay todo un universo de interpretaciones sobre la poesía, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, tú y yo que escribimos poesía, ¿no? Obviamente puede que nos coincidamos en algunas metas y funciones de la poesía, pero definitivamente nuestra manera de ver el lenguaje, la escritura, la poesía y la poesía nacional como un único cuerpo, de repente van a discrepar. Entonces, cuando tú dices, perdón, cuando tú dices dialogar, también yo entiendo que quizá también viajas a provincia para registrar con esa manera única y subjetiva de los poetas tacneños, puneños, arequipeños, cómo ellos perciben. Eso también es fundamental. No solamente recoger o recopilar el libro, el verso, sino hablar con los autores y cómo lo ven. ¿Está correcto, no? O está incorrecto? Y pues hacer una síntesis en unos escritos, porque es una práctica fundamental eso. Yo entiendo eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, wow, hablemos de eso, ¿no? Me interesa bastante porque es algo que por lo general creo que evitan muchos poetas porque saben en la trampa en la cual pueden caer, ¿no? Porque hay una paradoja ahí. Pero en tu caso, ¿qué diagnóstico tienes en todo caso de los poetas en el Perú? Y hablemos de los nuevos, ¿no? Porque de los antiguos en breve tiempo van a desaparecer y pues ya casi no tienen ni voz ni voto, creo yo. Entonces hablemos de los nuevos, los que se van a quedar aquí por al menos medio siglo más. ¿Cómo los ves a ellos? ¿De qué manera ven a la poesía? Ahora, ¿habrás conversado con ellos? Yo definitivamente sí, en todos, digamos, bueno una gran parte de autores, digamos, nacionales, siento que hay igual una duda con el propio lenguaje, una duda con la propia autoconciencia para escribir. Entonces hay una especie de entendernos como animales, que simplemente estamos usando la palabra y eso ha desmitificado la potencia que puede tener la poesía en sí, como lo tuvo, por ejemplo, en otros poetas, que obviamente, digamos, hay una oscilación, ¿no? una certeza, y uno siempre está andando a tiendas también, ¿no? Entonces yo siento que en otros poetas hay eso. Lo que también, digamos, veo en muchos poetas jóvenes es que no reconocen a su tradición, no la estudian, no la enfrentan, es decir, somos consecuencia de muchos años, digamos, de construcción, de intento de construir el arte. Y yo creo que rechazar eso es bailar sobre el vacío, es pintar sobre la nada. Me parece que las obras de los poetas jóvenes de cualquier región de nuestro país se van a enriquecer más cuando comprendan que la tradición es simplemente el amigo que estaba en otra época y que también prendió el fuego y te lo pasa para que tú lo tengas ahora y tú pasarás tu fuego a otra persona y así nos iremos iluminando, porque en medio del caos, en medio de toda la oscuridad que es la sociedad moderna, me parece que el poeta puede articular mediante ese caos, esa voracidad que inunda el ser, puede articular, como lo decía Rubén Darío, un tipo de luz, conciencia, un tipo de armonía frente a eso. Entonces, yo cuando me venía acá, por ejemplo, viajando, observaba por la ventana todo oscuro en la carretera y veía ahí las luces del alumbrado público a ámbar resplandeciendo ahí en la oscuridad, y yo creo que cualquiera que camine por la oscuridad va a ver esas luces, y esas luces son los poetas que nos guían en el camino de la vida, nos invitan también a gozar de las cosas. Pero más que nada es, o sea, esa luz consiste más que nada en sus actos y en sus obras, porque por ejemplo tú has tocado el tema de que los poetas hoy en día no reconocen en un acto quizá narcisista y eminentemente ególatra
porque no quieren reconocer a ellos quizá, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poco de esto. A ver, mira, por ejemplo, en mi caso yo padezco de una especie de tirria a cualquier persona que intenta pontificar sobre un autor. No me gusta cuando empiezan a hacer idolatría de autores, porque son autores, ¿no? En todo caso, a lo que sí me gusta reconocer es la obra y los actos, ¿no? Que es definitivamente un tipo de sustancia que se queda con nosotros, porque el autor en cuerpo y todo eso Pero también, se retira. por ejemplo, también a mí me parece que a mí me gusta el autor porque también veo en el autor la actitud frente a su entorno, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo de Verástegui, que es una persona que de pronto yo leí en una parte de Splendor donde Verástegui dice, donde yo vivía de joven, empezaron a matar gatos. Cuando empezaron a matar gatos para comérselos, yo cogí mis lentes, cogí un libro y mi libro fue como mi lanza. O sea, Verástegui es una actitud desde la intelectualidad, desde el querer aprender, digamos, frente a lo que su sociedad o su entorno le daba, ¿no? O sea, igual, un joven de mi barrio, por ejemplo, ¿qué tiene en su entorno? Tiene para ir a jugar videojuegos, tiene para ir tiene un montón, digamos, de mecanismos donde puede pasar el tiempo. Pero, digamos, un buen libro, una biblioteca, también nos puede enriquecer y es algo que no te ofrece la sociedad moderna. Entonces, bueno, en todo caso, nuestro país. Y frente a eso, me parece que los poetas también son su vida, su persona, me interesa también porque veo en ellos una consecuencia con la escritura en muchos casos que me parece interesante, digamos, comentarte, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rodolfo Nostroza, que él cuenta justamente, ¿no? Rodolfo Nostroza cuenta que él tenía su padre, que también era un poeta, pero que no le fue tan bien, digamos, pero escribía igual porque su papá decía que él escribía no para ahora, sino para el futuro, ¿no? Para la gloria y todo ello, ¿no? Pero Rodolfo cuenta que su padre, igual cuando ya está anciano, se va de su casa y quiere seguir viviendo, digamos, esa efervescencia de la poesía y muere, digamos, un poco perdido, ¿no? En una especie de desvarío, ¿no? Entonces, y ahí como que, digamos, nosotros hacemos una reflexión sobre eso, ¿no? Yo creo que también él y otros poetas, como por ejemplo Oscar Málaga, que ahorita está en Nueva Zelanda, que me parece que es un poeta de los más grandes vivos que tenemos, o Leoncio Bueno, que también es un poeta y que también es anarquista. O sea, esa gente que es consecuente a la larga con lo que carga. Por eso el poeta vive un poco con un peso encima, porque no es como que, no es un juego escribir poesía, no es algo tampoco divertido, Julio, porque hay que asumir que te vas a sentar durante 8 horas en un cuarto vacío, vas a tener que pensar, vas a tener que educarte, vas a tener que escribir, y además vas a tener que luchar contra la sociedad que ve en tu trabajo un desvarío, que te quieren llevar al psicólogo, que te ven como loco. Entonces yo veo ahí que el poeta en realidad es un ser que se inmola, pero su inmolación tiene consecuencias. O sea, yo creo que... es que Julio, lo que la gente no entiende es que el poeta se revela al proceso de sujetación, ¿no? Es muy interesante captar eso. En cambio, las personas están acostumbradas a ser sujetadas por las estructuras que son casi invisibles, ¿no? Pero en todo caso, yo observo este tipo de dos actitudes. Por un lado, hay una actitud idólatra de pontificar y de legitimar su poética, pero siempre defendiendo a un Partenón de autores, ¿no? Yo soy importante porque yo vengo de determinada tradición, ¿no? Que pueden ser cualquier autor, pueden ser los Horacero, los Cloaca, etcétera. Pero por otro lado también está el otro extremo. Para mí son dos extremos, ¿ah? El otro extremo está en aquellos poetas que no reconocen a ninguno, no quieren tener a ningún autor, a nadie, y desmerecen todo, ¿no? Desprecian todo. Entonces, menciona un poeta que no haya leído ningún autor que sea bueno. Yo creo que no hay ninguno. En nuestra tradición. Claro, claro, pero la actitud es esa, de que, o sea, sí han leído bastante para poder llegar a donde están, pero en la actitud del tiempo presente están aquellos que idolatran y legitiman su poética en función de un Partenón de autores, y hay otros que, a pesar de que han estudiado o admiran en secreto a un montón de autores, desprecian en la práctica a esos autores y nunca les dan importancia, reconocimiento. Para mí son dos actitudes que erosionan bastante lo que podría ser un gran tejido social de poetas que articulan la poesía y trabajan justamente no para luchar quién es el mejor grupo, Cloaca, Horacero, o quién es el mejor poeta de Tacna, de Puno, no. Trabajan para que el discurso poético llegue mejor y sea mejor visto para el país, para el Estado, para que se invierta en eso y para que más gente considere que leer poesía es inteligente, divertido y muy saludable, ¿no? Más rápido y además la Entonces, poesía... ¿y qué es lo que arruina eso? Lo que te he dicho, esos dos extremos. ¿Tú te consideras alguno de esos dos tipos de extremos, Julio? ¿O quizá una combinación de ellos? Yo soy, digamos, lo digo siempre, me siento bastante oceánico por dentro, me siento
vengo de muchos poetas, los he leído muchos. Es más, yo tengo mi propia teoría y creo que los poetas tenemos una familia que tenemos que encontrar, una familia con la cual nos sentimos, o sea, con la cual dialogamos, que puede ser un poeta chino, digamos, de la dinastía Tang, o un poeta del principio del siglo XX, de Portugal, etcétera. Entonces, yo sí creo que de alguna forma el tipo de búsqueda que tenemos los poetas son diferentes en cada caso, digamos, porque también hay que explicarle a la gente que nos está escuchando de que hablamos de un fenómeno tan grande como la música, así como hay tantos géneros musicales, tantos estilos musicales, tantas formas de entender la música. Igual la poesía es un universo bastante amplio que no se acaba simplemente pues, en un autor, sino son muchos autores, son muchas miradas, muchas lenguas, muchas formas de también entenderlo. Ahora, si me considero uno de ellos, yo sí soy exagerado, yo lo acepto, o sea, no soy una persona fría, tibia, yo sí soy radical en mi postura con la poesía, creo en la poesía, creo que es una forma de comunicarnos, más allá de lo que la más media nos incentiva a hacerlo, creo que es una forma de internalizarnos, creo que es una forma de estimular nuestra inteligencia, creo que leer poesía nos vuelve más inteligentes, más sensibles, más comunicativos, etcétera. Yo creo que es una forma también de jugar, de volver a jugar con el mundo, con la realidad, de subvertirla. Entonces, yo sí soy radical, o sea, yo no estoy como que... Julio, como sobre eso, mira, escúchame, me pasa contigo lo que me pasa con las feministas, y la asociación no es a propósito, sino que las feministas, ¿has visto? Por un lado caen chinche, caen muy mal, al menos a la mitad del mundo, pero por otro lado tienen el favor, aprobación y apoyo de la otra mitad. Entonces, todo lo que hacen puede caer mal, pero yo reconozco algo que como estrategia de praxis, de propaganda, me parece que es válida, porque llaman la atención, generan polémica, y finalmente la gente, ¿qué hace? Termina hablando del feminismo, sea cual sea. Y te miro a ti, ¿no? De vez en cuando aparecen tus posts, ¿no? Entonces, no creo que esas expresiones articulen tu esencia, pero sí capto una esencia lúdica, polémica, como que querer llamar la atención, querer invocar en todo caso la provocación. La provocación como un medio para generar diálogo es muy bueno. Entonces, yo siento que eres eso. Definitivamente, o sea, mi paso por las letras peruanas no va a ser solamente, digamos, sigilosa. Yo quiero hacer una luz, un fuego ahí ardiendo, y justamente mi libro que estoy escribiendo ahora se llama Arder, y viene un poco, digamos, de que siempre me he sentido demasiado tocado por la palabra poética o por el lenguaje. Siempre el lenguaje me ha afectado demasiado fuerte, siempre me he sentido, digamos, en ese mundo tan diverso que tenemos, siempre he sentido que los poetas me sentía más parte de ese mundo, que ellos articulaban con su lenguaje que con otros lenguajes. Entonces, digamos que soy un poco la consecuencia de ese fuego que una vez prendí, y si estoy ahorita acá ardiendo es justamente por eso, y si voy a pasar por la historia de la poesía peruana, quiero que sea como un incendio, ¿no? No quiero simplemente ser una persona callada, timorata, ahí donde todos se quieren callar y quedar bien con los demás. Yo quiero poner mi voz como una mecha, ¿no? Para que la gente sepa que los poetas también tenemos digamos, tenemos una actitud vital frente a las cosas, tenemos una conciencia urgente de manifestarnos, y yo trabajo, digamos, de repente desde la poesía para mí, pero lo que yo comunico, lo que yo dialogo puede llegar a cualquiera. Entonces es una actitud vital para mí la poesía, y obviamente me comparas con las feministas, o en su momento con los anarquistas. En su praxis, en todo caso. Una praxis, digamos. O también en los anarquistas. Yo creo, Jan, que el artista siempre, bueno, en todo caso, el que ama hacer algo, como sea un futbolista o un pianista, creo que son gente demasiado metida en ese mundo. O sea, yo puedo pasarme muchas horas leyendo sin aburrirme, muchas horas puedo pasarme escribiendo sin sentir que pierdo el tiempo. Entonces, o sea, yo sería totalmente feliz si pudiera tener algo que comer y tomar y escribir tranquilo y vivir, ¿no? O sea, la vida, pero es que es lo único que me llena. Justamente, Julio, a eso quería llegar, ¿no? Hace mucho tiempo, antes de que incluso estudiara psicología y entendiera muy bien la relación extraña que hay entre el lenguaje, la realidad y el sujeto, y cómo eso puede generar, pues, curiosas distorsiones en la realidad, leí este libro de Jean-Paul Sartre, ¿no? Literatura. Y ahí habla, en la parte que habla de los poetas, dice algo, ¿no? Para Jean-Paul Sartre, el poeta percibe el lenguaje, las palabras, no como las demás personas.
percibe como si fuesen pequeños microorganismos, bestias salvajes que hay que domar y que, wow, entonces eso ahí tiene mucha relación con cómo perciben el lenguaje aquellos que son psicóticos, esquizofrénicos, y es decir, es una zona muy, muy peligrosa, pero en la cual, pues obviamente con convicción, uno sabe muy bien separar una cosa de la otra. Obviamente. Pero qué interesante es, por ejemplo, reconocer ese peligro de la relación que tienes tú con el lenguaje y que tal vez puede hacer que distorsiones la realidad, porque el ímpetu que sientes, la pasión que te moviliza muchas veces puede que te haga percibir cosas como que no son, como que, por ejemplo, sí, claro, todos están en contra de ti. ¿No? Es algo que yo, por ejemplo, he notado mucho en tus últimos posts, que a veces creo que raya un poquito más allá de la simple provocación o polémica. Pareciera que realmente son tus ideas más íntimas. En realidad sí, de alguna forma, por una parte me siento también, digamos, fuerte frente a eso, no me siento débil, digamos, todos me atacan y me escondo, o sea, tengo mucha energía todavía en mí para poder seguir enfrentándomelos, pero como tiene que ser, ¿no? O sea, a nivel intelectual, académico, a nivel de obra, a nivel de creatividad. Yo creo que por ahí va mi apuesta. Mi apuesta va por hacer buenos libros, por hacer buenos ensayos, por hacer buenas páginas web. Ahora, en el diálogo con el otro que tú mencionas, siento que la escena es áspera con todos, los que de alguna forma... es una zona salvaje, creo, ¿no? No, o sea, es el viejo oeste. La poesía no, o sea, la poesía es bonita, pues, cuando ves el sol que cae, pero cuando lo vives, tienes que pasar muchas cosas, que tampoco, pues, yo no me quejo para nada, porque me gusta la incomodidad, no me gusta estar cómodo, me gusta pasar cosas, porque también eso me alimenta para crear, o sea, no me gusta estar quieto tampoco. Entonces, frente a eso sí he sentido a veces que en una época, por ejemplo, donde yo permanecí todavía con los ideales de mi antiguo grupo que se llamó Tajo, sentí que todos se fueron a sus extremos, entonces me quedé ahí, digamos, dialogando solo, pero eso también me hizo más fuerte a mi manera. Entonces yo sí siento que el mundo de la poesía es un mundo darwiniano, donde si tú no tienes talento, empezando por ahí, para escribir o quién sabe, para hacer promoción vas a ser fagocitado. Exacto, o sea, te devoran y creo que los poetas igual también son como los deportistas un poco, o sea, es gente... Tiene que prepararse, entrenar. Que se tiene que preparar, entrenar, porque... Lo que te invito a hacer a continuación es que saques un texto que quieras leer, que hayas traído, justamente para hablar un poco de ese entrenamiento que hacen los poetas. Y bueno, ¿no? Hemos recorrido un poco sobre el rol del poeta, ¿no? Obviamente esta entrevista o diálogo que tengo contigo lo he centrado en mis intereses, ¿no? Obviamente hay muchos que van a discrepar, que no quieren tocar el tema del rol del poeta, la función de la poesía, etcétera. Bueno, allá ellos. Pero en todo caso, me gustaría que puedas leer un poema, pero en función de lo que voy a hacer. A ver, Julio, si yo digo lo siguiente, ¿tú con qué me respondes? Escribo porque no sé cantar, no sé pintar, tampoco jugar fútbol. Escribo porque no sé hacer el amor, no sé trabajar. Y en realidad hago todas esas cosas, pero no es suficiente. Lo mío es amontonar palabras, unas sobre otras, prenderles fuego, bañarlas, secarlas bajo la luz de nada. Solo sé tropezar con los hoyos del lenguaje, caer en su sinsentido, revelar sus fisuras, mostrar lo bello que es escribir, aunque nadie tenga ojos para su belleza. Y así paso mis días desnudando un cuerpo, vistiendo un cuerpo. Me parece que la actitud de ese poema que lees es la actitud de tener, digamos, una cierta reflexión consigo mismo con el acto de lo inútil que puede ser la poesía para un mundo en el cual lo útil no está, pues, en cantarle, no sé, a la revolución mental de una época, sino están en trabajar, en tener un sueldo y etcétera, ¿no? Me parece que el autor de ese poema se ve, digamos, simplemente como un albañil que pone palabras,
como una especie de ocioso, que buscan en su ocio una especie de arte. Y además, cuando tú dices por acá que no sabes cantar, hay una especie de, digamos, de incapacidad, como yo me acuerdo que ya lo decía César Calvo cuando dice, soy poeta porque no soy delantero en una selección de fútbol, soy poeta por incapacidad, ¿no? Entonces, y claro, eso de acá, amontonar palabras, hay una mirada, digamos, de perderle, digamos, lo mágico que puede ser el lenguaje como tal, sino simplemente verlo como una especie de rompecabezas que tú vas articulando, armando, como una especie de máquina. Luego, todo esto de acá, no solo hace tropezar con los sonidos del lenguaje. Eso yo lo veo en Trilce, por ejemplo, cuando Trilce, por ejemplo, de Vallejo, nos regala la posibilidad del caos, donde ya no podemos decir más allá de lo que el humano normalmente comunica. Entonces, en Trilce hay un estado caótico donde incluso Vallejo, por ejemplo, habla de que es una ola sin costa, dice al final, me parece. Entonces, hay una desmitificación del poder del lenguaje en Trilce, que también encuentro acá, pero evidentemente de una manera más diáfana. Y luego cuando dices vistiendo un cuerpo, yo creo que de alguna forma Octavio Paz no se equivoca cuando dice que en el mono gramático, que somos seres simbólicos también. Entonces uno con la poesía a la larga te escribes a ti mismo, te configuras a ti mismo como ser, te inventas como ser, o sea, te diferencias de lo que podría ser simplemente el silencio, ¿no? Y sabes que, Julio, eso es justamente para aquellos que exploran la obra de Lacan, ¿no? La importancia de la relación que tiene un sujeto con el lenguaje para constituirse, para construirse a través del lenguaje. Para Lacan, la realidad es lo que podemos representar y simbolizar. Más allá de eso, ahí está lo real, lo realmente real para él. Y quizás se han conformado con esto muchos poetas, quienes están preocupados más solamente y con justicia quizá, ¿no? En configurarse a través del lenguaje, más que cruzar la valla e ir para otras cosas, ¿no? Porque entiendo que el proceso de reconstrucción, reconfiguración, porque uno en algún momento descubre que ha sido sujetado por un montón de procesos anteriores a él, pero cuando reconocemos que ya podemos reconfigurarnos, y quizá tal vez con la poesía, wow, ese es un viaje que puede durar años y muchos se encierran en eso nada más, cuando tal vez el poeta podría ser más fuerte de lo que ya es y cruzar esa valla, superar esa valla, ¿no? Esa valla también la siento. Creo que tú haces una especie de dialéctica en todo caso en eso, ¿no? Digamos que así como me gusta la poesía, también soy lector de filosofía, de psicología, historia, leo de todo. También un poeta erudito, a lo Verástegui. Que me parece es un gran estereotipo que nos ha dejado Verástegui. Exacto, eso me refiero. El poeta erudito. ¿No te parece que Verástegui, tomando esa postura, hace que por ende nazca una tradición que también pueda continuarlo, destruirlo, intercambiarlo? Eso de ahí, ya bueno. Pero en ese sentido del decir, el decir, no decir, o qué se dice cuando se dice, yo creo que la poesía también es una, por ejemplo, ¿no? Hace poco venía leyéndome unos poemas de Martín Adán, que se llama, que habla sobre la rosa inesperada, la rosa consentida, porque viento letal es la mirada, ¿no? Y cuando Martín Adán, digamos, dialoga con la rosa, que para mí sería una cierta actitud de concentración espiritual, una cierta virtud tal vez, pero él siempre está en un acto de no poder decir lo que quiere decir, en un acto de lo que quiere decir es más fuerte del propio uso del lenguaje. Entonces, el lenguaje igual es un acto también de tarjarnos, de reinventarnos y de siempre estar en la puerta del decir más hondo, que me parece que es lo que podría articular una poesía metafísica, que escapa, por ejemplo, como la que hacía Francis Ponge, donde ya no habla, por ejemplo, de la conciencia humana y sus problemas, como acá que es un espejo, ¿no? Sino habla, por ejemplo, de los animales, o cambia la lógica, por ejemplo, ahora me acuerdo, Pessoa, por ejemplo, se pone a analizar todo el pensamiento estético de los griegos y desdeña que los griegos, por ejemplo, sean también tan intelectuales frente al arte. Entonces ellos como que lo que Pessoa un poco articulaba, ahora recuerdo, es que idealizaban la estética
y por ende buscaban la belleza como lo más puro y se perdían de lo inmediato. Entonces Pessoa le da una vuelta a ese prototipo y él parte de lo más inmediato porque él parte de que la poesía es un tipo de energía, la palabra es un tipo de energía. Entonces siento que en ese decir o no decir, si te quedas solamente en ese decir o no decir, puede hacer una buena poesía reflexiva, pero si aceptas, digamos, el voltaje que cargas o el voltaje que puedes dar, también puede hacer una poesía que vaya más lejos todavía. Yo creo que gente como Juan Ramírez Ruiz, por ejemplo, o Montalbetti, ¿no? Que son como antípodas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí personalmente Montalbetti no me gusta, no me gusta porque lo siento pesimista, no lo... Yo lo siento realista, Montalbetti. Por ejemplo, alguna vez creo que lo hemos hablado, cuando yo te escucho hablar a ti, ¿no? Siento que todavía continúas sintiendo la poesía como una especie de platonismo, ¿no? Como una entidad suprasensorial, No, para nada. Que guía tus pasos, que te brinda energía, que está en algún lugar y que tú eres su albacea, que tú eres su... La poesía está de poetas, nace en nuestro cerebro. Pero ¿no crees que a veces, por ejemplo, cuando el poeta dice la poesía, habla como si fuese una entidad, una especie de conciencia? O sea, digamos que llamamos poesía... Que mueve los hilos del universo. Es que llamamos poesía a un montón de cosas, a un montón de ideas, porque precisamente es un término... Pero en tu caso, es un quehacer. cuando tú dices la poesía, porque así, también, meramente, ¿qué es para ti? es un hacer con las palabras, y también es una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de explorar las cosas. De alguna forma es un destino también, creo. Es una forma en la cual uno asume vivir con las consecuencias, que tenga, digamos, ese atrevimiento, ¿no? Que yo respeto en los poetas peruanos, porque los poetas peruanos, como hablábamos de ellos, es gente que fue muy consecuente con lo que quería manifestar, con lo que quería escribir. Entonces, ese acto de voluntad me parece que es un acto también de heroísmo, ahora que no tenemos, digamos, héroes a los cuales cantar. Pero cuando digo la poesía, yo lo digo en ese idealismo, porque sé que es un quehacer que me sobrepasa a mí como peruano de principios del siglo XXI y que se ha ido, digamos, armando durante muchos siglos atrás, durante muchas exploraciones atrás. O sea, los alemanes han explorado la estética, los chinos han explorado la poesía, o sea, y etcétera. Yo creo que es una parte que no viene desde ahorita, no viene de lo que uno estaba planteando. Somos parte de un diálogo más grande, un diálogo en el continuismo, cual, ¿no? Pero no continuamos porque igual no somos tampoco ellos ya, pero igual dentro de toda esa continuidad, los diálogos se ponen por encima de los siglos y seguimos escuchando a los poetas que han llegado a ser... Julio, hablando de continuismo, por ejemplo, ahora que estás en Tacna, ¿a qué poetas has conocido de aquí de Tacna? ¿A qué poetas recuerdas? ¿O qué opinión te merece? Forzosamente quizá en general, ¿no? Todo eso que puede ser llamado poesía tacneña. Yo, como te comentaba al inicio de este diálogo, yo respeto mucho la actitud de los poetas tacneños, en general los intelectuales, porque ustedes no son tan tibios como podrían ser, digamos, a veces, o tan hipócritas a veces en otras ciudades, o en otros lugares. Hay una actitud radical acá en Tacna que me interesa, que yo sentí desde que la primera vez que vine, y uno se siente como que en familia de alguna forma, porque yo también soy así, soy un poco también, digamos, arrebatado con mi propio arte, y me apasiona tanto que me interesa generar también esos diálogos con la gente, o conocer gente que también tenga esos diálogos consigo mismo, ¿no? Porque bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué poetas, por ejemplo, has leído a poetas de Tacna? De Tacna, pues a ti, ¿no? Ya, bueno... En general, hace poco Wilmer me pasó una selección, ahí están... Allá que publicó una antología, pero de hace años. Claro. Su recopilación yo creo que ninja. Esa recuperación, digamos... Tiene como 10 años, creo, no da sé. una idea, digamos, ¿no? De esos autores, ¿no? Uh-huh. Que podrían generar una especie digamos, de sensibilidad tacneña, ¿no? Ahora, lo que yo sí valoro es su persistencia, por ejemplo, al seguir escribiendo. Tienes más de 3 libros, me imagino, ¿no? Entonces, ya bueno, también lo que hace, por ejemplo... Uh-huh. Sí. Se acabó. ¿Pero qué ibas a decir? Cierra la idea. Bueno, en general, estoy muy, digamos, me siento un poco
digamos, un gran poeta tacneño que admire indudablemente y que lo celebre, yo creo que puede que nazca todavía, o puede que ustedes sean parte de, sean uno de ellos logrando una obra importante, ¿no? Pero yo creo que todavía está por germinar esa fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente como Alberto Ninaschi que puede tener la actitud de Rimbaud y todo, pero su poesía, pues, no deja de ser una cosa muy heredada. O quizá ya lo hubo también, ¿no? Aquí están los poetas Guido Fernández de Córdoba, Segundo Cancino también, entonces que hay que conocerlos. Pero obviamente, pues, ya algunos de ellos han fallecido, ¿no? Pero bueno, ahí estamos renovando. Julio, te invito a que continuemos este diálogo, pero en un barcito aquí en Tacna o a almorzar un cevichito. Vamos, Ya, hijito. bacán, Así que gracias, Julio, y esperemos que sigamos conversando y siguiendo, que sigas con tus visitas por aquí. Te deseo lo mejor, viejito. Así que igual siempre es muy agradable, tanto intelectual como sentimentalmente hablar contigo, con ustedes, porque compartimos una pasión que es la poesía, más allá del bien y el mal o de nuestras posturas políticas, hay un respeto hacia la palabra y hacia el artista que hace que esa palabra resplandezca en un papel o en la mente de un lector. Entonces, yo estoy encantado de que me hayas sacado un espacio para poder comentarte lo que estoy haciendo y lo que pienso, ¿no? Así que también te agradezco eso. y a ti gracias por someterte a este grupo de preguntas, tal vez, que definitivamente han girado en torno a mis cositas también, pero en buena hora escuchar también tus pareceres. Amigos de Psicología y Jazz, ha sido Julio Barco, nos despedimos. Hasta mañana.